Señores, es médica internista e infectóloga, profesora adjunta en la Universidad de la República. La doctora Victoria Frances está con nosotros, como les habíamos prometido, para hablar de un tema concreto que seguramente va a derivar en algún otro: enfermedades infecciosas de transmisión sexual. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Son las enfermedades más comunes estas? O... Bueno, son enfermedades muy frecuentes, causadas por bacterias, por virus, por parásitos. Hay muchas, y lo que comparten es que una de las principales vías de transmisión es la sexual. Digamos, vivimos en una etapa, a ver cómo la puedo llamar para que no enemistarme con nadie ni nada por el estilo. Vivimos una etapa de alta erotización, sí, ¿verdad? Y de relaciones sexuales precoces. No digo en todos los casos, ¿verdad? En relación al pasado. ¿Eso de alguna manera ha incentivado este tipo de enfermedades? Bueno, en el único momento de la historia del mundo, digamos, que bajaron un poco las tasas de infecciones de transmisión sexual fue en la época de los 80, con el surgimiento del VIH, donde no había tratamiento efectivo, realmente era una situación muy delicada, y ahí hubo muchísimo más, no sé si conciencia, pero sí un uso generalizado de condón y demás. De ahí en más, y sobre todo a partir del año 95, y posteriormente luego del 2000, con tratamientos de alta eficacia para el VIH, se ha perdido un poco ese miedo, y las infecciones de transmisión sexual vienen en aumento a nivel mundial. No es un problema en Uruguay, pero es un problema, digamos, que tenemos que atender. Hay muchas infecciones de transmisión sexual. En nuestro país, por ejemplo, la sífilis es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes, y es un enorme problema en el Uruguay y en el mundo. Y está estudiado, y está muy bien estudiado, que de todas las formas de prevención de las infecciones de transmisión sexual, que hay muchísimas y también dependen un poco. ¿Por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, para la infección por VIH tenemos el condón, por supuesto, pero otras estrategias mucho más innovadoras, estoy hablando de que tienen más de 10 o 15 años, como por ejemplo la profilaxis preexposición. ¿Qué significa eso? Que la persona que tiene un riesgo alto de adquirir la infección por VIH tome todos los días, ¿sí?, un fármaco antirretroviral para prevenir la infección por VIH. Y eso es una estrategia que se usa a nivel mundial, que tiene una alta seguridad, digamos, y una alta eficacia, ¿sí?, y que está destinada a una cierta población que realmente tiene mucho riesgo. Eso es una estrategia innovadora de prevención, por ejemplo, de la cual ni siquiera hablamos. Si nosotros en estos 30 años hemos dicho, bueno, hay que usar condón, eso tiene un límite, y ya lo vemos, digamos, usando la misma estrategia de prevención vamos a tener los mismos resultados, así que se han buscado otras estrategias como esta de la profilaxis preexposición. ¿Qué tipo de enfermedades estamos hablando concretamente cuando hablábamos de enfermedades de transmisión sexual? Bien, como les decía, pueden ser por un montón de... La hepatitis, por ejemplo. La hepatitis B, por ejemplo, es una infección de transmisión sexual. La hepatitis C podría llegar a ser una infección de transmisión sexual. Incluso la hepatitis A, que se transmite de forma... cuando hay relaciones sexuales, por ejemplo, boca-ano, dependiendo de las prácticas sexuales de las personas, cuáles son los riesgos o cuáles son las infecciones que podemos pensar. ¿Cuáles otras enfermedades, perdón? Algunas más. Bueno, por ejemplo, mencionar. Todas las que dan uretritis, por ejemplo, el gonococo, la gonorrea, que se conoce muchas veces, que da, fundamentalmente, da más síntomas en los hombres, y en las mujeres puede pasar completamente asintomática. En las mujeres todas las infecciones de transmisión sexual son difíciles de diagnosticar porque causan muy pocos síntomas y puede tener consecuencias a largo plazo en la fertilidad o en la transmisión, en realidad, materno-fetal.
todas las infecciones que causan uretritis, que es la inflamación de la uretra, la parte terminal, ¿sí? de la vía urinaria, puede ser por gonorrea, puede ser por clamidia, que son todas bacterias, ¿sí? Las infecciones virales, como por ejemplo las hepatitis, el VIH es una infección viral que es... Y después tenemos, por ejemplo, infecciones parasitarias. La sarna, por ejemplo, podría ser una infección de transmisión sexual porque se requiere de un contacto estrecho, ¿sí? Y es una de las formas en las que puede transmitirse. Hay muchísimas infecciones de transmisión sexual. Yo, capaz que tiene la respuesta, capaz que no, pero si miramos el mapa global, ¿no? ¿Hay una prevalencia homogénea de las ITS a lo largo y ancho del planeta o por regiones predominan unas por sobre otras? Bueno, hay algunas que son muy frecuentes en la mayoría de los países y podríamos decir, por ejemplo, que sífilis es un problema global, ¿sí? El gonococo, que es la gonorrea, es un problema global y a eso se añade, ¿sí? Que la Organización Mundial de la Salud ha lanzado ya hace varios años una alerta que el gonococo va adquiriendo resistencia a los antibióticos que usamos habitualmente y eso es un problema también a nivel mundial. El VIH, por ejemplo, es una infección que se presenta, depende de los países, de distinta forma. En Uruguay, por ejemplo, se le llama que es una infección concentrada, porque digamos, la población general tiene 0,5% más o menos de probabilidad de tener VIH y hay algunos grupos poblacionales, ¿sí? Que pueden llegar a tener muchísimo más y depende también de las prácticas. Pero hay lugares, por ejemplo, como en África, ¿sí? Donde es una epidemia que se llama generalizada y donde toda la población tiene altas tasas de VIH. O sea, dependiendo de los países es cómo es las distintas epidemias o la distinta epidemiología de las infecciones. ¿Hubo un aumento de casos de sífilis en nuestro país? ¿Eso preocupa? Bueno, preocupa y es a nivel mundial. Es a nivel mundial. Hoy en día se están diagnosticando unos 5.000 casos más o menos de sífilis de forma anual. ¿Y eso ¿sí? por qué? Viene en aumento. Viene en aumento por las prácticas sexuales. Creo que la pandemia también nos ha pegado fuerte en cuanto al diagnóstico, ¿sí? En cuanto al diagnóstico precoz, los controles de salud se hicieron menos frecuentemente. Fíjense, por ejemplo, que los test de VIH, que veníamos haciendo unos 500.000 test más o menos anuales, eso fue el promedio de 2019. Ya para el 2020 se hicieron unos 200.000 test. ¿No? Entonces eso hace, ¿no? Que haya menos gente diagnosticada, que haya menos prevención, ¿no? Que las personas que tienen el VIH no lo sepan y puedan transmitir también la infección, que no accedan rápidamente al tratamiento. Hay un montón de complicaciones por el subdiagnóstico también. Habías dicho también, habías dado una respuesta que era quizás la baja percepción del riesgo del VIH en los últimos años, producto que han avanzado los tratamientos, hace que la gente se cuide menos también. Sí. ¿Puede ser una hipótesis o no? Sí, puede ser una hipótesis. Eso es lo que se habla a nivel mundial. Y bueno, nada, tenemos que ser innovadores también con formas de prevención. Lo que hablábamos hoy, por ejemplo, está bien estudiado que las estrategias comportamentales, que antes se le llamaba ABC, que era la abstinencia, la monogamia y el retraso del inicio de las relaciones sexuales, no tienen ningún impacto en la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Lo que sí tiene impactos, por ejemplo, es la educación sexual integral, la educación por pares, insistir con el uso de condón, pero en el contexto sí de, por ejemplo, estos programas de prevención combinada que le llamamos, que es, bueno, usemos condón, usemos PrEP, que es esto que hablábamos de las pastillas preexposición para evitar el VIH, controlemos a las personas, vacunemos, hay un montón de vacunas, la vacuna del HPV, la vacuna de la hepatitis B, la vacuna de la hepatitis A, que pueden prevenirnos de infecciones de transmisión sexual. Hagamos todo lo que está al alcance, toda una combinación de estrategias para tratar de prevenirlas. ¿En qué edades? ¿El foco dónde está? Bueno, depende de qué infección, digamos, son las distintas edades, pero se da en realidad según prácticas sexuales y, bueno, cada vez no hay edades, digamos, y los adultos mayores también, en realidad, digamos, con el progreso de la ciencia y demás, tienen relaciones sexuales, es decir que no hay demasiada edad para esto. Hay sí señaladas grupos, ¿no? O trabajadores sexuales o bueno, también personas del mismo sexo que
que tienen relaciones? Ahí sí hay sí, diferencia. en nuestro país, por ejemplo, las trabajadoras sexuales tienen, fíjate qué curioso, tienen prácticamente la misma incidencia que población general. Son personas que se cuidan mucho durante su trabajo, con un uso habitual de condón, y tienen prácticamente la misma incidencia. Si, por ejemplo, tenemos situaciones de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo en mujeres trans, donde el porcentaje, la prevalencia de VIH puede llegar hasta el 20-30% comparado, como decíamos, con población general de 0,5. Entonces necesitamos nuevas estrategias de prevención, ¿sí? Para brindarlas, sobre todo en los grupos donde hay mayor riesgo. ¿Qué pasa en el caso de la mujer que está embarazada? ¿Qué pasa con el feto, digo, verdad? Bueno, la sífilis, por ejemplo, es un enorme problema en las mujeres embarazadas, ¿sí? Se transmite de madre a hijo con unas consecuencias bastante devastadoras. Es muy importante el control del embarazo, es muy importante el control de la embarazada, pero también el control de sus parejas y el tratamiento oportuno. Muchas veces el control se enfoca solamente en la embarazada, tratamos solamente a la embarazada, no tratamos a las parejas, y hay reinfecciones durante el embarazo con la transmisión materno-fetal. Con el tema del VIH, por ejemplo, una mujer que tiene VIH hoy en día y que toma tratamiento antirretroviral tiene la posibilidad de tener un hijo sin VIH, ¿sí? La mujer que está con un buen tratamiento de VIH no transmite la infección. Qué fantástico, ¿no? Sí, es fantástico. Hay una carrera, como decía, en el caso de los antibióticos se da en todos los campos, acá también, de que vas corriendo detrás de, digamos, la resistencia que tienen las bacterias a ese antibiótico, ¿no? Me imagino que pasa lo mismo acá. Hay digamos, un menú extenso de tratamientos antibióticos o antivirales para el tratamiento de las ITS actualmente. Sí, bueno, la sífilis tenemos la suerte que no tenemos problema de resistencia y se trata con penicilina, como cuando surgió la penicilina, exactamente, y tiene una alta eficacia. Nosotros lo que tenemos que es hacer más diagnóstico, ¿sí? Y más tratamientos. ¿Ah? En el VIH es impresionante cómo ha avanzado. En nuestro país tenemos todos los tratamientos. Creo que con lo que nos hemos quedado más atrás es con tratamientos más cómodos, de un solo comprimido, que estamos avanzando pero mucho más lento. Hay una cosa muy particular en el VIH y es que la persona que está en tratamiento antirretroviral, que toma sus comprimidos todos los días, que ya no son como se veía en las películas, muchas pastillas, a veces, y en la mayoría de los casos, una pastilla al día, ¿sí? Con muy escasos efectos adversos, la persona que toma su tratamiento regularmente no tiene virus en la sangre ni en las secreciones, con lo cual una persona que toma tratamiento y tiene la carga viral indetectable no transmite la infección por VIH, así no use condón. Y eso, ¿no?, es un cambio también de paradigma, porque el tratamiento en sí de la persona es una estrategia de prevención de la infección para el resto. La verdad que es muy importante. ¿Es accesible el tratamiento? El tratamiento es accesible en todos los centros de salud, sí. Lo que necesitamos es sacar el estigma, que las personas se testeen. Eso le iba a preguntar. ¿Existe vergüenza de realizar la consulta? No en todos, por supuesto, pero ¿existe un sector avergonzado de tener que preguntar de pronto por un problema generado por transmisión sexual? Sí, muchísimo estigma vinculado a todas las infecciones de transmisión sexual, y es una barrera esa para que la gente acceda al diagnóstico y al tratamiento. Sí, seguimos con una mochila pesada de todo lo que es vinculado a transmisión sexual. Y en cuanto a la vacunación, por ejemplo, contra el HPV, ¿eso ha aumentado? Bueno, la vacunación se está tratando de ser cada vez más abarcativa, si se quiere. Primero empezamos solamente con las niñas, después con los niños y niños, las niñas y los niños, de 11 años, y ahora, a partir de este año, se extiende, ¿sí?, la vacunación para varones y mujeres hasta los 26. ¿Sí? Así que es muy importante, por ejemplo, la vacunación para el HPV, porque la vacuna contiene hay muchos tipos de HPV, ¿sí?, del virus de papiloma humano. Algunos tipos pueden generar cáncer, pero cáncer de cuello uterino, que es el más famoso, pero también en los varones cáncer de pene, cáncer de ano, ¿sí?, que son cada vez más frecuentes. La vacuna contiene los dos tipos que más frecuentemente pueden provocar cáncer, y los dos tipos que más frecuentemente dan verrugas.
Las verrugas genitales, que son vinculadas al HPV, no son malignas, pero sí generan mucha morbilidad, incomodidad, son recurrentes y demás, y se previenen con la vacuna. La vacuna, por ejemplo, de hepatitis B es universal, se da a todos los niños y las niñas en nuestro país, ¿sí? Las personas que tienen 25 años aproximadamente ahora, todos están vacunados, por suerte, pero bueno, tenemos que aumentar la cantidad de personas vacunadas, adultos. ¿De todas las hepatitis? De hepatitis B particularmente. B, exacto. Fundamentalmente. La hepatitis B, que se transmite es por transmisión sexual, la vacuna tiene una alta efectividad. Son 3 dosis una vez en la vida y eso hace que las personas que están vacunadas no adquieran la infección así están expuestas. La gente se está vacunando por el HPV, porque había cierta resistencia, mitología incluso. Bueno, sí, es una vacuna que realmente es eficaz y es muy segura, como todo lo que tiene que ver con la transmisión sexual y demás. Pasaron muchas cosas inicialmente que con una mala prensa, si se quiere, de esa vacuna. Después de muchos años, que ya llevamos más de 20 años vacunando para HPV, se ha visto que es una vacuna segura y eficaz y bueno, y tenemos que aumentar la vacunación, sí. Ahora, por ejemplo, volviendo al caso de la hepatitis, ¿no? No es obligatoria la vacunación. ¿No debería serlo? Y bueno, seguro que debemos ofrecer la vacuna. Los médicos, los pediatras están como... las vacunas están muy presentes en su quehacer diario, ¿no? Sí. Los médicos de adultos muchas veces no tenemos presente o no ofrecemos tanto la vacunación como se ofrece en pediatría y es muy importante ofrecerla y explicar la importancia de que los adultos se vacunen. La vacuna de la hepatitis B, por ejemplo, en los niños está dentro del esquema vacunal obligatorio desde hace muchos años, creo que desde el año 97, por ahí. Y bueno, tenemos que lograr, digamos, que el resto de la gente se vacune. Sí. Bueno, sí, sobre el cierre otra vacuna, pero la vacuna de COVID. Mañana hay reunión de la comisión asesora. ¿Qué es lo que se va a evaluar en este caso? ¿Se viene una nueva vacunación? Y bueno, lo que se va a evaluar en realidad es cómo será el calendario vacunal de aquí en más, si son necesarios refuerzos, para quiénes y con qué vacuna, y eso es lo que se va a discutir. Se habla de una vacuna de 2 cepas, decíamos. Bueno, hay nuevas vacunas, están las vacunas monovalentes, por decirlo de alguna forma, que son las vacunas que conocemos hasta ahora, con esa cepa ancestral, con la primera cepa, digamos, de COVID. Como todos saben, el COVID fue modificándose, el virus, el SARS-CoV-2 fue modificándose. Ahora estamos con las subvariantes de Omicron y bueno, lo que contienen las nuevas vacunas es la cepa ancestral, por decirlo de alguna forma, y cubre también con mayor eficacia Omicron. No quiere decir que las vacunas monovalentes que estamos utilizando hasta ahora no sirvan, sino que esta recupera un poquito más de eficacia. ¿Algún día puede llegar a entrar la vacuna contra el COVID en el esquema vacunal o es una cosa...? Podría ser. Sí. Creo que vamos a tener que acostumbrarnos a que el COVID va a estar presente en nuestras vidas, como está presente la gripe y demás, y podría ser incluso hasta una vacuna estacional. Sí, yo hoy le comentaba antes que hoy vi justamente una información que venía de China, en donde se dice que China se prepara nuevamente para una pandemia que tendría niveles similares a la que del año 2020 fue, ¿verdad? Sí. Y yo le preguntaba a ustedes justamente si eso es realmente algo que pueda existir a nivel universal. La respuesta lógica sería sí, porque... Bueno, sí, que vamos a tener más pandemias y bueno, y sí, esta pandemia vinculada con los coronavirus en general es algo que ya se sabía desde hace mucho tiempo que iba a pasar. ¿Sí? Tenemos gripe o influenza pandémica cada tantos años, la última la vivimos en el 2009, ¿sí? Cada tantos años hay una pandemia y bueno, o por gripe o por coronavirus. Esto creo que tenemos que aprender de todo lo que nos pasó para estar mejor preparados, para hacer mejor vigilancia genómica, para estar preparados para este tipo de cosas que irrumpió y cambió la vida de todos a nivel mundial. Ahora, también es verdad que con el COVID todos los países han tenido distintas estrategias
China no ha apostado a la estrategia de vacunación masiva, con lo cual se prevé que el impacto vaya a ser bastante grande. Claro. En realidad, nuestro impacto hoy en día con población altamente vacunada, sí, bueno, tendremos que ir vacunando, es probable que el SARS-CoV-2, el virus, vaya cambiando, pero también al tener personas con inmunidad híbrida, que se llama, que es inmunidad natural porque adquirimos en algún momento la infección más la vacuna, probablemente el impacto de aquí en más del COVID sea fundamentalmente en aquellas personas inmunodeprimidas o debilitadas que no tienen una respuesta tan adecuada a la vacunación. Se hablaba de la pastilla también. También. Es decir, en vez de la vacuna. Que se esperaba, digamos, que era inminente la Se decía que primero venía el antiviral y después venía la vacuna, se invirtió, digamos, sí, exacto. el esquema. Bueno, inminente no es, digamos, no son contrapuestas. Lo importante es tener cada vez más herramientas para prevenir y también estrategias para curar. Hoy en día tenemos fármacos antivirales que se usan, por ejemplo, en aquellas personas, y las tenemos en Uruguay, ¿no?, que tienen una infección leve, ¿sí?, pero tienen muchos factores de riesgo para desarrollar una enfermedad grave. Si nosotros actuamos a los primeros 5 días del inicio de los síntomas, tenemos medicación como para prevenir en un buen porcentaje ese desenlace más grave. Y a nivel mundial no tenemos todavía, hay otras estrategias también para esto, para disminuir la gravedad de la infección una vez instalada. Es decir, que mañana, tal como lo preguntaba Camila, van a atender lo de la vacunación probable en el próximo año. Exacto. Doctora, gracias por visitarnos. A las órdenes. Ha sido muy Muchas útil, gracias.